Feliz noche, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Vamos a seguir conversando sobre el libro de las 48 leyes del poder. En esta sección, el primer capítulo, el libro nos relata 4 historias que se entrelazan de alguna manera y nos van a demostrar el punto del autor. La primera ley se llama no le haga sombra a su amo. O sea, por lo que más quiera, no le haga sombra a su amo. Comienza relatando la historia de Nicolas Fouquet, un hombre que fue ministro de Finanzas del rey Luis XIV de Francia en el siglo XVII. Y este hombre era un señor amante de las fiestas opulentas, de las mujeres bonitas, de la poesía y del derroche, como cualquier otro buen político de cualquier época. Así que él esperaba ascender, no solo ser ministro de Finanzas, sino que cuando ya el que estaba en el puesto dejara su cargo, poder ascender y ocupar ese lugar, el lugar de primer ministro del rey Luis XIV. Pero a la muerte de Jules Mazarin en 1661, que era el primer ministro de Luis XIV, el rey decide simplemente suspender este cargo, lo cierra. Nicolas Fouquet se imagina que está por caer en una inminente desgracia, que está cayendo ya en total descontento del rey para consigo. Así que decide pensar una idea para poder recuperar el beneplácito del rey y demostrarle que era no solo capaz de seguir siendo su ministro de Finanzas, sino también un excelente primer ministro. En orden a esto, Nicolas Fouquet, decide hacer la fiesta más espectacular jamás vista en todo París. Pero para eso decide reunir a los arquitectos, paisajistas y constructores de jardines más especializados de la época. Y con su dinero, con el uso de su fortuna y su poder, logró construir uno de los castillos más hermosos que hay en todo el mundo, el que se llama Vaux-le-Vicomte. A la construcción de este castillo, posterior a la construcción de este castillo, invita a él a todas las mentes más brillantes de la época y a los personajes más icónicos del momento, entre ellos La Fontaine, La Rochefoucauld, Madame de Sévigné. Incluso invita a Molière para que realice una obra. Así que la velada comienza. Para inaugurar este castillo, él invita a todos los súbditos, amigos del rey, y el motivo oficial era la inauguración del castillo. Ese era el motivo oficial de la fiesta. Pero el objetivo real que estaba detrás era homenajear al rey para congraciarse con él. Sin embargo, bueno, la historia se va desarrollando, la cena comienza con la presentación opulenta de 7 platos de las especialidades más exóticas de Oriente, ricuras nunca antes probadas en Francia. La música fue un acompañamiento mágico para la cena, escrita por expreso encargo de Nicolas Fouquet para la ocasión del homenaje del rey. Y luego de esto, los invitados fueron convidados a pasar a los jardines del palacio, a pasear por los jardines del palacio. Y cuando llegaron, bueno, dieron una vuelta, ¿no? Por todos, por el diseño geométrico de los arbustos y los canteros florales del palacio. Y cuando llegaron a los canales que surcaban los jardines, imagínense la belleza y la maravilla que era esa construcción. Cuando llegaron a ese sitio, entonces presenciaron un espectáculo en el siglo XVII de fuegos artificiales. Y luego la representación de la obra de Molière. La cena duró muy entrada la noche y al finalizar todos los convidados coincidieron
en que nunca antes habían asistido a una fiesta más espectacular que esa. Voltaire dijo la siguiente frase para esa época: al inicio de la velada, Nicolas Fouquet estaba en la cima del mundo. Cuando la cena llegó a su fin, había caído en un abismo. Al día siguiente, Fouquet fue apresado y enviado a la cumbre, a la cima de la prisión de los Pirineos, a pasar los últimos 20 años de su vida en solitaria reclusión. Fue acusado por el rey de desviar fondos, de malversar los fondos de la corona y de hacer indebida ostentación de su fortuna y de su poder. Y la realidad es que la mayor parte de la desviación de los fondos había sido aprobada por el rey y por la corona. Pero la causa real que estaba detrás de ese repentino vuelco de tuerca de la historia es que Fouquet había logrado herir la vanidad del rey. La vanidad del soberano había sido lesionada por el despliegue ostentoso de todo el ingenio y la capacidad y la preparación opulenta de la fiesta que había hecho Nicolas Fouquet. Lo hizo sentir inseguro. Entonces aquí es donde el libro te pide que analices un poco la situación. Tenemos un rey arrogante, fuerte, Luis XIV, el rey Sol, y tenemos por otra parte un hombre que no es rey, sin embargo sí hace parte de la nobleza. Y lo que sucedió es que en realidad cuando iba pasando espectáculo tras espectáculo, y Nicolas Fouquet buscaba no solo congraciarse con el rey, sino recuperar su beneplácito, demostrar su buen gusto, también hacer gala de sus talentos, de sus habilidades, de sus relaciones, de su popularidad. A cada saludo, a cada sonrisa que los huéspedes le dedicaban a Nicolas Fouquet y no al rey, Luis XIV empezó a sentir que, de hecho, sus súbditos y sus amigos estaban más fascinados con Fouquet que con él mismo. Era algo que el rey no se podía permitir. Un hombre tan arrogante, un hombre tan soberbio. Así que por simples, vulgares y llanos celos, este hombre, que sin duda era un hombre muy capaz, cometió un grave error de cálculo. El pobre Fouquet, por causa de su desmesurado intento de recuperar la aprobación del soberano, cayó ahora sí por su preocupación exacerbada, cayó ahora sí en desgracia verdadera. El autor dice: este es el peligro que corren todos los que desequilibran la autoestima de su amo. Nunca le haga sombra a su amo. Esa es la historia de Fouquet, pero también tenemos por otro lado la observancia de la ley. Esa es la transgresión de la ley. Da risa porque después de ese vergonzoso, de ese penoso acontecimiento en el que Fouquet es apresado y condenado, y luego de haber servido a la corona, de haber desviado fondos para la corona, fuera sustituido por un hombre reconocido en toda Francia por dar las fiestas más aburridas y también reconocido por ser muy moderado, ¿no? Pero sobre todo por ser aburrido. Se llamaba Jean-Baptiste Colbert, y con el dinero que él logró desviar también para el regente Luis XIV, el rey logró construir el castillo de Versalles, el célebre castillo de Versalles. O sea, una construcción más poderosa, una construcción más ostentosa, más grande, más vistosa. Porque él quería, ¿sabes?, sacarse
espina que le había dejado este evento en el que Fouquet demostró tener un tremendo gusto y habilidad para lograr ser también, o para ser mucho más popular que el rey. Así que en realidad ahí la historia, y eso quedó explícito, tácito para todo el mundo, ¿no? Que la realidad de por qué Fouquet fue condenado a muerte no fue por un arranque de justicia y lucidez moral del rey, sino más bien porque tenía celos, como un muchachito que tiene celos de otro muchacho, una infantilidad. Es triste porque a veces uno se encuentra con gente así en la vida y es bueno aprender de los libros para que no nos pase de la misma manera, o también para advertirnos, para darnos una exhortación admonitoria de ese tipo de acontecimientos muy desfavorables para cualquier persona. Aquí quiero introducir una crítica que ya es mía, ¿no? Lo que sucede en realidad es que este libro, él dice, no, Robert Greene, ustedes lo van a ver y creo que por eso este es el primer video o el segundo video que voy a hacer de este libro y el último, porque no me satisface tanto en realidad hablar de él. Me gusta hablar de la historia, me gusta hablar de los hechos, de los acontecimientos, pero no me gusta el trasfondo, digamos, el trasfondo ético que tiene el libro, porque el libro se declara de verdad amoral. Él dice, no hay cosas buenas ni malas, solo hay hechos. Solo hay hechos y la interpretación que tú le quieras dar a los hechos. Pero en realidad, si tú quieres ascender a la cumbre del poder, puedes ser lo más desleal, inescrupuloso y mente asesina que te puedas imaginar. O sea, a ese punto llega. Y realmente para mí eso no es gratificante para mi espíritu. Pues toda la vida he aprendido de otra forma. Y no podría ser así. No podría ser desleal. No podría enfrentarme a las relaciones humanas con 3 y 4 máscaras todo el tiempo. O sea, uno lo hace, porque en realidad la vida no es totalmente auténtica. Pero en la medida de lo posible y por la salud mental propia, uno intenta o uno trabaja por ser auténtico. El hecho es que, para proseguir, ¿no? Esa fue la inobservancia de la ley o la transgresión de la ley. Pero en contraparte pone la historia de Galileo Galilei, y voy a tratar de resumirlo un poquito más. Bueno, ya ha construido, ¿no? el castillo de Versalles, para terminar y cerrar el ciclo de Luis. El castillo de Versalles, allí presentó una fiesta todavía más extravagante que la que había presentado Nicolas Fouquet en el castillo de Vaux-le-Vicomte. Y busquen las fotos de ambos castillos y vean cuál es más grande y cuál tiene como la prepotencia o la intención de mostrar una mayor prepotencia, un mayor despliegue de poder, de fortuna y de autoridad. Entonces, bueno, ya cerrado ese tema, el libro propone como observancia de la ley, recuerden que la ley es no le haga sombra a su amo. El libro propone como observancia de la ley, me voy a quitar los lentes porque no encuadre bien el reflejo y como que no se ven los ojos. Bueno, el libro propone como observancia de la ley a Galileo Galilei. Galileo Galilei fue este astrónomo matemático del siglo XVII, nacido en Pisa, Italia. Y como todos los inventores y científicos de la época, para lograr sobrevivir, este señor también cuando descubría algo, cuando hacía un avance en materia de ciencia, lo dedicaba a cierto mecenas que le pagaba un salario que le permitía honrar el costo de su vida. Pero a menudo, en realidad, estos científicos se veían en apretadas situaciones económicas. Por ejemplo, Galileo Galilei le regaló una brújula militar una vez al duque de Gonzaga, y en otra ocasión a los Medici le regaló el libro teórico que explicaba el funcionamiento de la brújula. Pero en 1610
vislumbró una estrategia diferente para lograr, como dice el libro, ¿no?, escalar un peldaño más en la dinámica del poder del mundo. Y la estrategia que vislumbró, se las voy a contar a continuación. En 1610, él realiza el descubrimiento de las 4 lunas de Júpiter. Él logra ver a través de su telescopio que Júpiter, alrededor de Júpiter están orbitando 4 cuerpos celestes que le impresionan sobremanera. Y como él ya tenía buena relación con los Medici, y los Medici eran 4, y él recordó que Cosme I, el que fundó la dinastía de los Medici hacia el 1540 aproximadamente, había establecido como símbolo de la familia, símbolo de poder y de unión con las deidades de Roma, más que un símbolo de poder y más que un símbolo de la prosperidad financiera, porque los Medici eran dueños de uno de los bancos más prósperos de la época. Había establecido como emblema de la familia a Júpiter, el más poderoso de todos los dioses. De modo que Galileo Galilei recuerda este hecho, y justo en 1610, Cosme II, el nieto de Cosme I, hijo de Fernando, estaba siendo entronizado en la silla real de los Medici. Entre los Medici hubo innumerables cardenales, sacerdotes, y también incluso creo que hubo 4 papas. Entonces era una familia extremadamente poderosa, rica, pudiente. Y la estrategia, ¿no?, que desarrolló Galileo Galilei, el autor dice que con esa estrategia, con esa jugada, logró hacer más que en toda una vida de súplica. Una sola jugada le bastó para hacerse, para granjearse un respetable salario para el resto de su vida, porque fíjense lo que él hizo. Escribió así en el descubrimiento, ¿no?, en la carta, creo que se llamaba Siderium Nunciae, anuncio sideral, no sé. Y en ese escrito, en ese estudio que él estaba firmando, escribiendo de su autoría por el descubrimiento de las lunas, en pleno Renacimiento, él escribió: los brillantes astros se ofrecían a mi telescopio, los brillantes astros, las 4 lunas de Júpiter, al tiempo que Cosme II era entronizado en la silla de la dinastía de los Medici. Y dijo que las 4 lunas armonizaban con el número de los Medici. El autor demuestra o hace ver que el vincular ese evento cósmico con un evento aparentemente intrascendente y meramente humano, como la entronización de los Medici, lo llevó a Galileo Galilei inmediatamente a la cumbre, a la cima del respeto y del reconocimiento por parte de la familia. O sea, él evolucionó de solamente dar el reconocimiento de un patrocinio X o Y a tal familia Y o Z, evolucionó de ese reconocimiento puro y simple a vincular un descubrimiento, un acontecimiento cósmico con un suceso familiar de los Medici. O sea, él, en lugar de herir la vanidad, lo que hizo Nicolas Fouquet, de una familia o de una persona, él los niveló literalmente a la altura de los astros y de los dioses. Júpiter, el más poderoso de todos los dioses, aunque ellos eran católicos, pero ese hecho sensible y sagaz que con astucia Galileo Galilei logró darse cuenta y aprovechar, explotar para su beneficio, le granjeó el respeto, la admiración y el ser declarado como filósofo y matemático personal de la corte. Y a partir de allí él le entrañó una muy buena amistad con Cosme II. Esa es la observancia de la ley. El libro recomienda que no hieras
la vanidad de tu amo, sino que la bendigas, la favorezcas. Y no hubo un hombre que aprovechara mejor una oportunidad para elevar y agasajar el reconocimiento de un amo que Galileo Galilei con los Medici. Para cerrar el ciclo de Galileo, una frase que me gustó del libro es que él dice: a los amos no les interesa ni la verdad, ni la ciencia, ni la verdad empírica, ni el último invento. Les preocupa solamente su vanidad y su gloria. A los amos no les interesa nada más que eso, pero ellos no quieren ser vistos por todos como simplemente el que da el dinero, el que patrocina. Ellos también quieren ser reconocidos como epítome de la creatividad, del buen juicio, del buen gusto. Entonces, aprendamos de Galilei en esto. La segunda sección del libro, o del primer capítulo, perdón, la segunda sección comienza diciéndonos cuáles son las claves para alcanzar el éxito. Y nos dice, ¿no? Vamos a ver. Nos dice que todos tenemos inseguridades, que cuando uno se presenta ante el mundo y demuestra sus talentos, naturalmente causa en todas las personas cualquier tipo de rivalidad, de resentimientos, de envidia y otras manifestaciones negativas de inseguridades, porque todos tenemos inseguridades. Entonces, también nosotros nos hemos sentido algunas veces amilanados cuando una persona empieza a hacer delante de nosotros, a derrochar delante de nosotros una gran capacidad, una gran demostración de habilidades que tal vez nosotros estamos luchando mucho por obtener y no somos capaces en ese momento de hacerlo. Estamos luchando mucho por aprender algo, por hacer algo, y hay otros que se les da así rápido, que se les da increíblemente bien. Entonces el libro en esta sección llama la atención para decirnos que si tú eres muy encantador, evita en lo posible, porque es uno de los peores errores que vas a cometer en tu vida, hacerle sombra a tu amo. Entonces no le hagas sombra a tu amo, ese es el peor error que se puede cometer. Dice, creer que al hacer gala de tus dones y de tus talentos te vas a ganar el favor de tu amo es un error muy común, pero fatal, que muchos cometemos. Entonces él dice, no, esta ley, la ley de no hacerle sombra a su amo, es una ley que se desarrolla en dos normas. Son como las dos alas de un mismo vuelo. La primera es que simplemente con ser usted mismo va a desequilibrar la autoestima de alguien. Simplemente con ser usted mismo va a causar inseguridad en alguna persona y va a hacer... Usted no se da cuenta que a veces le caemos mal a la gente sin querer. Y a veces otras personas también nos caen mal sin querer. No nos damos cuenta por qué. Pero cuando vamos al meollo del asunto hay algo en esa persona que nos ocasiona un sentimiento de inseguridad. Muchas veces es eso. Y la otra ala de la ley es que no piense que por tener el favor de su amo, usted puede hacer todo lo que se le dé la gana. Entonces, en el primer apartado tenemos a Astorre Manfredi, el príncipe de Faenza, también en el siglo XIV. En el siglo XIV, César Borgia arriba a Faenza y pone sitio a la ciudad, y el príncipe de Faenza, Astorre, dice la historia, probablemente no haya existido nadie que haya tenido más talentos naturales que Astorre Manfredi, un joven cautivador, el más apuesto de todos los italianos, y lograba enamorar con su desenvolvimiento social y con su espíritu abierto. Sin embargo, cuando César Borgia domina la ciudad, la toma por la fuerza, pero no realiza ejecuciones y le permite al príncipe Manfredi permanecer en su corte especial, en la corte especial del rey. No obstante, al día siguiente o semanas más tarde, no estoy seguro cuánto pasó, pero fue muy poco tiempo, Astorre Manfredi es apresado y condenado a muerte. Fue acusado de traición.
Pero el problema en realidad era la vanidad y la inseguridad de César Borgia, porque algunos historiadores relatan que la sola presencia de Astorre le hacía aparecer al rey menos creativo, menos carismático y menos atractivo. Entonces, él recomienda, si usted es una persona que no puede evitar ser encantador, si tú eres una persona que no puedes disimular tus virtudes, entonces tienes que evitar a estos monstruos vanidosos de cualquier manera. O sea, tienes que evitarlos a como dé lugar. No es debilidad, es inteligencia. Tienes que saber dónde desplegar tus virtudes, dónde desarrollar tus habilidades, dónde demostrar y actualizar tus potencias para ser mejor persona, en qué lugar hacerlo, cómo hacerlo, a quién mostrarte, dónde hacerlo. Hay que buscar salidas, ¿no? Para también uno realizarse uno mismo sin dejar de manifestar lo que uno es, al mismo tiempo siendo inteligente para disimular ciertas actitudes que nosotros ya sabemos, porque cuando uno empieza a conocerse a sí mismo, uno se da cuenta que hay actitudes o habilidades o talentos que ocasionan incomodidad en los demás. Yo no digo los defectos, porque defectos ahí es como que todavía más claro. Nosotros sabemos cuán mamones somos algunos, cuán malas personas somos algunos, y sabemos que eso también ya no solo causa, no causa inseguridad, más bien causa molestia, otro tipo de cosas. Pero lo que estamos hablando aquí es de la parte buena, ¿no? De hacerle sombra al amo en función o por razón de las virtudes, de los talentos y de las maravillas en la personalidad que tenga cualquier individuo. La segunda norma, que es que no pienses, de esta misma ley, no, que no pienses que puedes hacer lo que te dé la gana simplemente porque tienes el favor de tu amo, encarna la historia de Senno Rikyu, el favorito del emperador Hideyoshi, de la Japón del siglo XVI, de finales del siglo XVI. En 1590, Senno Rikyu, el artista máximo de la ceremonia del té, un joven, un hombre también que tenía aposentos dentro del palacio, que fue uno de los asesores uno de los asesores cuya confianza era de las más íntimas del rey, del emperador. Repentinamente fue también enloquecido por su necesidad de equipararse al nivel de la nobleza. Y Senno Rikyu había sido apenas un hombre que poco a poco fue ascendiendo en la escala social hasta llegar a esos círculos tan íntimos del poder y del imperio, pero en realidad tenía un origen humilde, era campesino. Y la locura que él cometió para luego ser arrestado y condenado a muerte fue la realización de una estatua de madera calzada con sandalias de él mismo, y las sandalias simbolizaban el emblema de poder y de nobleza, y la colocó en uno de los templos más importantes del palacio, a la vista de toda la realeza. El horrible e impensable error que cometió este hombre, el craso error que cometió este hombre al desorbitarse su autopercepción, la autopercepción de su importancia. Empezó a creerse que había llegado a donde estaba por su propia fuerza y su propio mérito, y se olvidó de que en realidad había llegado ahí porque dependía de otro, dependía de la generosidad de su amo. Entonces, en el mundo nosotros tenemos que aprender que nosotros estamos en nuestro sitio, sí, por nuestras habilidades y porque Dios es bueno. Pero también
ninguno de nosotros está solo en la vida, ni en la sociedad. Todos hemos llegado a donde estamos porque un profesor nos vio con cariño, porque nos motivó a ser mejores estudiantes. Si tú eres buen estudiante, si tienes un buen trabajo, alguien confió en ti. Si pudiste ascender y te dieron un cargo, alguien miró que podías hacerlo. Y al mirarte a ti, al escogerte a ti, dejó de escoger a otros. Entonces, aunque tú tengas habilidades, tengas talentos, observa bien y no creas que por tener el favor de tu amo puedes hacer todo lo que se te dé la gana, como Senno Rikyu, que se volvió loco, construyó una estatua del mismo y quiso, no sé, equipararse a los dioses, a los emperadores japoneses y ponerse en el templo más importante. Era un simple campesino. Para cerrar este video, quiero decir que este libro me recuerda que todo en la vida es prestado. La Biblia dice en boca del apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si todo lo que tienes lo has recibido, ¿por qué te jactas? Si ves que hay gente que se jacta porque tiene pelo, porque hay otros que se les cae el pelo. Hay gente que se jacta porque tiene dientes, porque camina, porque... Yo no digo que no agradezcas, agradece esas cosas. Gózate, alégrate, pero no te jactes. Jactarse es un proceso que tiene dos engranajes. Uno, creer que lo que tienes lo has obtenido por tu propia fuerza y tu mérito, ignorando que todo lo que tienes es prácticamente por benevolencia de la providencia divina. Y el segundo engranaje es la ignorancia. El jactarse es el querer, la ignorancia, la envidia y la rabia hacia el bien que tiene el otro. Porque si el otro tiene un bien, tú quieres demostrar con tu bien que eres superior a él. Y eso solo deja en evidencia una profunda amargura. Mucha gente tiene amargura dentro de sí. El libro de las 48 leyes del poder es un vulgar manual. Y no lo he leído completo y quería hacerlo, pero no lo voy a hacer. Porque no satisface mi espíritu, pero me permite hacer buenas reflexiones, claro que sí. No buenas en calidad, sino buenas para mí. El libro, a pesar de que es un vulgar manual para ascender a sangre fría en la escala del poder, y tú dices, bueno, pero para hacer esto tengo que... Él dice, no, él dice, te propone, tienes que comportarte como un cortesano frío, inhumano y calculador, a sangre fría y asesina de las cortes del medioevo o del Renacimiento. De todas las épocas del mundo, en realidad. La vida se maneja así, se maneja... Hay filósofos que dicen que el hombre es el lobo del hombre, que está para matar al hombre, para aprovecharse del hombre. El contrato es buscar la forma o la manera de... Es como un medio que instrumentaliza la voluntad del hombre, el contrato. Entonces, si yo logro atrapar al hombre en una trampa de rata, en una trampa de oso, con mis palabras y que él lo firme, ay, ahí sí ya me hice la bola de plata, ahí sí me hice el dinero, el agosto, el diciembre, me hice todo allí porque logré atrapar a una persona y engancharla en mi treta, en mi artimaña, en mi estratagema, artera, vil, arrastrada. Entonces, no podemos ser así. O sea, es mi opinión personal. No es bueno ser así. Al menos el maestro enseña otra cosa. Cristo enseña otra cosa. Cristo enseña que el que quiera entre ustedes ser el mayor tendrá que ser su servidor. Y no lo dice
como una mera elaboración en la búsqueda del poder, sino como que cuando el poder te deje de interesar, es ahí cuando tú vas a tener verdadero poder. Cuando ya el poder, por el poder mismo no te domine, ni domine tus facultades mentales, ni tu espíritu. Nicolas Fouquet, Galileo Galilei, Astorre Manfredi y Senno Riccio. Espero que las historias de estos personajes te ayuden también, así como me han ayudado a mí a darme cuenta que en la vida todo es prestado, que hay que disfrutarlo al máximo y también ser prudente, inteligente. Claro que sí. Y nada, seguir avanzando. Que tengan todos feliz noche, feliz tarde, feliz día.